Vamos a comenzar ahora el análisis de la unidad 5, el entorno del directivo, que se refiere, claro está, al ambiente interno, al ambiente organizacional. Ustedes ya analizaron en otra unidad el entorno o ambiente externo en sus dos dimensiones en cuanto a entorno general y entorno específico. De modo puntual vamos a iniciar con el análisis de la cultura organizacional, el punto 5.1, que abarca concepto, elementos, importancia y enfoque. Bueno, y también a partir de esta clase, de la lectura de este material y de la bibliografía, ustedes podrán completar la segunda consigna indicada en el punto 4.6 sobre responsabilidad social empresarial. Seguimos reflexionando sobre la actividad, el accionar de los directivos y en este sentido tomamos una idea de Robin Coulter. Ellos dicen que históricamente al gerente se lo ve como una persona omnipotente que todo lo puede dentro de la organización, es decir, que el éxito o el fracaso de la organización depende exclusivamente de su accionar. Pero bueno, ya vimos cómo el entorno, los factores del entorno de la organización le pueden poner límites a esta actuación, y del mismo modo hay factores internos que también pueden llegar a condicionarla. Así que en este sentido, como dicen los autores, el papel del gerente es más simbólico. Así que bueno, internamente un factor fundamental que le puede llegar a poner límites a las decisiones y a la implementación de las decisiones de los gerentes es la cultura organizacional. Y en este sentido, en esta primera parte de la unidad, vamos a tratar de alcanzar los siguientes objetivos. Explicar por qué es importante que el administrador comprenda el concepto de cultura, entender el papel que juegan los supuestos y los valores en la cultura organizacional e identificar elementos que permitan describir distintos tipos de culturas organizacionales. Si estuviéramos en una clase presencial, yo empezaría preguntándoles qué es la cultura o qué entienden por cultura. Seguramente ustedes empezarían a mencionar aspectos como los valores, prácticas, costumbres, símbolos, y generalmente al referirse a símbolos mencionan símbolos de nuestra cultura nacional como la bandera, el himno, el mate. Mencionarían historias y bueno, yo iría tomando nota de todos los aportes que ustedes hacen en la pizarra para finalmente entre todos poder entender que en realidad todos estos son elementos que hacen a la cultura, que nos estamos refiriendo a la cultura de un país, pero que también es posible hablar de una cultura organizacional. Partiendo de que todos estos elementos forman un patrón complejo y que incluyen otros, veremos entonces cómo trasladamos estas ideas iniciales que tenemos para componer un concepto de cultura organizacional. Tenemos aquí entonces dos definiciones, las dos extraídas de la bibliografía indicada para la unidad. Así entonces, el Riegel y Slocum se refieren a la cultura como el patrón de supuestos, valores y normas compartidas que modelan las prácticas organizacionales. Y Robbins y Coulter dicen la cultura es el sistema de significados compartidos por los miembros de una organización. En efecto, estos significados incluyen valores, símbolos, prácticas con sentido para los miembros de una organización y en definitiva determinan la forma en que se hacen las cosas en la misma, es decir, de qué manera se resuelven los problemas, de qué manera se trabaja,
de qué manera se controla y recompensa a los empleados, o cómo se reacciona a los cambios en el entorno o se anticipa a los mismos. Esto dependerá de estos significados que se comparten y que tienen sentido entonces para aquellos que integran una organización. Vamos a tratar de analizar brevemente estos elementos que componen ese patrón complejo, ¿no?, que determina cómo actúan las personas dentro de la organización. Si bien el Riegel y Slocum los desarrollan ampliamente, incluso con ejemplos. Pero podemos decir que en un nivel más inconsciente se encuentran los supuestos. Los supuestos son las ideas básicas acerca de las personas, de cómo deben relacionarse y cómo se relacionan a su vez con el entorno. Estos son los que operan a nivel inconsciente, dijimos, y son los que se dan por sentados. Los valores son ideas, aquellas opiniones básicas que tiene un individuo sobre algún tema, alguna cuestión que para él tiene gran importancia, es estable en el tiempo, y los valores determinan el comportamiento de los individuos. Y en algún punto, de tan arraigados que están, pasan a convertirse en supuestos, es decir, a operar a nivel inconsciente. De los valores se desprenden normas, símbolos, lenguajes, historias, prácticas compartidas. Las normas son estándares de conducta. Los símbolos, bueno, uno menciona el logo de la organización, pero hay otros símbolos, como por ejemplo la distribución de los espacios o la tecnología que usa el grupo. El lenguaje, muchas veces las organizaciones tienen lenguajes propios que representan valores. Por ejemplo, llamar amigos a los clientes puede representar el valor enfoque en el cliente. Las historias se transmiten de los empleados más viejos o más antiguos a los más nuevos, son leyendas o son mitos que tratan de resaltar cómo resolvió algunas cuestiones la organización en el pasado o cómo se manejó ante determinadas crisis. Y las prácticas compartidas incluyen tanto ritos como ceremonias, y lo que buscan es generar ciertos sentimientos entre los miembros. Desde los más simples, como sería por ejemplo compartir el mate todos los días a la misma hora, hasta aquellos que tienen características de eventos. Por ejemplo, en una escuela el acto de inicio del ciclo lectivo o el acto de graduación. Finalmente, este patrón lo que hace es determinar cómo puede resolver la organización dos tipos de problemas: las relaciones entre los empleados y cómo adaptarse al entorno. Bueno, así como el individuo tiene ciertas características estables que hacen a su personalidad, la cultura de la organización también cuenta con ella, que la vamos a analizar brevemente más adelante, o vamos a tratar de identificar algunas. Es decir, que también podemos decir que la cultura organizacional hace a la personalidad de una organización. Los empleados perciben estas características y pueden describirlas, no evaluarlas, pero sí llegar a describirlas, y pueden coincidir en la descripción de la misma. Así como la personalidad de un individuo es estable, o es bastante estable, lo mismo pasa con la personalidad de las organizaciones. Lo que pasa que pueden cambiar, obviamente, y evolucionar con el tiempo, si bien estos cambios son lentos y son graduales. Y además la cultura puede enseñarse y aprenderse, obviamente, en este sentido. Si se puede enseñar, se puede aprender. Y esto se da a través de un proceso de socialización. El proceso de socialización tiene que ver con la incorporación de los nuevos miembros, el proceso por el cual la organización incorpora a los nuevos miembros, que por un lado tiene la finalidad de bajar la incertidumbre que tienen estas personas en el ambiente de trabajo, cuando ingresan a un nuevo ambiente de trabajo, pero también ir transmitiendo los valores que tienen sentido y la forma de hacer las cosas que hay en esa organización.
Cuando hablamos de cultura organizacional estamos hablando entonces, según dijimos antes, de un elemento descriptivo. Los empleados perciben determinadas características y en función de estas pueden hacer una descripción de la cultura, pero no evaluarla. Robin Coulter menciona 10 características. En realidad es el resultado de otras investigaciones que los autores recogen y nosotros vamos a mencionar algunas acá, luego pueden ir al autor y completar, ¿no? Por ejemplo, identidad de los miembros se refiere al grado en que sus miembros se identifican con la organización como un todo, con la organización en su conjunto, más que con un trabajo en particular. Otra tiene que ver con el enfoque en el control, el grado en que la organización aplica reglamentos, aplica procedimientos para supervisar a sus empleados. Criterio de recompensa se refiere al grado en que en esa organización se otorgan las recompensas a sus empleados en función del desempeño y no de criterios tales como antigüedad, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos de recompensa hablamos de aumento de sueldo o puede ser la promoción en un cargo. Tolerancia a conflictos se refiere al grado en que en esa organización se les permite a los empleados plantear cuando están desconformes, por ejemplo, o cuando perciben un conflicto. Enfoque hacia el entorno, tomamos la última característica que mencionan los autores, tiene que ver con qué tan atenta está la organización a los cambios en el entorno, cómo mira hacia afuera esta cuestión de la consideración de la organización como sistema abierto y analiza los cambios en el entorno tanto para anticiparse o al menos reaccionar a los mismos. Nos preguntamos ahora cómo nace la cultura organizacional. Bueno, pensemos en una empresa que recién nace. La cultura de esta organización estará impregnada por las ideas de su fundador acerca de cómo debe funcionar el negocio, de estas ideas o supuestos y de sus valores. Además importa también lo que los primeros empleados aprenden, sus experiencias, cómo van asimilando estas ideas de su fundador. Por lo tanto, puede decirse que la cultura organizacional es el resultado de la interacción entre los supuestos y preferencias de sus fundadores y lo que los primeros empleados aprendieron de sus propias experiencias, que es luego lo que van a ir transmitiendo a los más nuevos. Bueno, en esta filmina tienen dos líderes, ¿sí? Dos fundadores. En la figura de la izquierda, Brian Chesky, que es el fundador de Airbnb, que es el caso en el que ustedes aplicaron los conceptos de entorno organizacional y sus sistemas administrativos en el marco de la teoría de sistemas. Y en la figura de la derecha lo tienen a Frederick Mazzola, que es el fundador de BlaBlaCar, que bueno, en el caso número 2 que tienen que subir a la plataforma, van a trabajar sobre esta organización, sobre la cultura de esta organización. Pensemos ahora que, así como dijimos que la cultura es como la personalidad cuando hablamos de individuos, bueno, entonces todas las organizaciones tienen una cultura. Lo que sucede es que la misma puede variar en términos de su fortaleza. Entonces, ¿de qué depende que una cultura sea fuerte o sea débil? Bueno, esto va a depender de qué tan apreciados, de qué tan compartidos son los valores clave, es decir, los valores centrales, los valores que guían el comportamiento por parte de los empleados, por parte de sus miembros. Uno tiende a pensar también que siempre es preferible que la cultura sea fuerte, que sea robusta. En principio, que una cultura sea fuerte nos está diciendo que hay un gran compromiso por todos sus empleados que comparten ampliamente los valores. En este sentido, también nos dice que no hay mayores diferencias entre los grupos formales y los informales porque todos comparten
esos valores. Pero tengamos en cuenta también que muchas veces las culturas fuertes pueden limitar la labor del gerente. Por ejemplo, cuando se quiere realizar algún cambio y justamente la innovación o la flexibilidad no es un valor. Por otro lado, las organizaciones también tienen como herramientas o instrumentos para fortalecer la cultura. Uno de ellos es el proceso de socialización que ya vimos, y otro también es la celebración de ceremonia, que lo que hacen estas ceremonias es por ahí fortalecer o reforzar los sentimientos de los miembros, ¿sí? Recuerden que ceremonia es un elemento de la cultura que ya analizamos. Vamos a hacer un alto acá y los invito a mirar este videíto muy cortito y bueno, un poco para repasar lo que vinimos hablando. Posiblemente luego de ver el video van a poder entender ese concepto de significados compartidos que hace la definición de cultura organizacional, que se puede resumir con la forma de hacer las cosas en una organización. Podrán identificar el proceso de socialización y seguramente también puedan identificar al menos dos características de esa cultura. Bueno, los invito a mirarlo entonces. Dijimos entonces que este patrón complejo moldea las prácticas organizacionales y moldea y limita o no las prácticas administrativas, que hace a la personalidad de la organización y que hay determinadas características que permiten describirla. En función de estas características hay autores que determinaron tipos de cultura organizacional y distinguen entonces entre cultura de clan, cultura emprendedora, cultura burocrática o cultura de mercado, según el enfoque en el control y el enfoque estratégico o mirada hacia el entorno que tengan las organizaciones. Las mismas las vamos a analizar en las próximas diapositivas. Bien, la cultura burocrática, ustedes recordarán que cuando analizamos en la unidad 3 la evolución del pensamiento administrativo, el modelo burocrático de Weber rescataba o se basaba en una jerarquía clara, formalización, abundancia de reglas y procedimientos que tenían que cumplir los empleados. Y en este sentido, en la cultura burocrática, los valores que comparten sus miembros son la estabilidad, la formalización, el cumplimiento de normas y procedimientos, el respeto por las jerarquías. Se busca estandarizar procesos y bueno, y que el producto también sea lo más estandarizado posible. La cultura de clan caracteriza aquellas organizaciones en las que los miembros sienten verdadero orgullo de pertenecer y hay una especie de compromiso a largo plazo entre los empleados y la organización. Los empleados le ofrecen su lealtad, su compromiso y a su vez la organización le brinda seguridad y posibilidades de ir ascendiendo por la organización, ¿sí? en la escala jerárquica. Se le da mucha importancia al proceso de socialización porque para la organización es muy importante lograr el compromiso de los empleados, de sus miembros, y en tal sentido es importante también que conozcan aquellas historias que tienen que ver con los fundadores, con los primeros empleados, con cómo atravesaron los momentos difíciles. Se valora mucho entonces el trabajo en equipo, la lealtad del empleado. En fin, estas son características, como dijimos, que hacen que la organización se vea como un verdadero clan. La cultura de mercado es propia de aquellas organizaciones en lo que importa es obtener una mayor rentabilidad o una mayor participación en el mercado.
Por lo tanto, así como en la cultura de clan dijimos que el empleado le prometía lealtad a la organización y la organización le aseguraba su seguridad, ¿sí? Le prometía seguridad, acá no sucede nada de eso. Es decir, las relaciones son totalmente contractuales. A la organización lo que le importa es que tenga el desempeño esperado el empleado, e incluso le va a pagar en función de este desempeño, vende más, cobra más, sería el caso, y el empleado tampoco tiene un vínculo que le genere cierto compromiso con la organización. En realidad es más bien individualista, y toda la cooperación que pueden obtener de él es porque le sirve a sus fines individuales. Me refiero a la cooperación, por ejemplo, con otros miembros o personal de otra sección. Por lo tanto, los valores propios de esta cultura son competitividad, individualidad, orientación a resultados. Cerramos la presentación de esta tipología con la cultura emprendedora. Esta cultura es típica de organizaciones jóvenes, generalmente creadas por un emprendedor que vio una oportunidad en el mercado y que buscó anticiparse a los cambios o de alguna forma también provocarlos. Entonces, en este tipo de organizaciones se valora mucho la innovación, la iniciativa individual, la flexibilidad, se apoya a los empleados cuando proponen cambios, se los alienta a tomar riesgos, es decir, se trata de organizaciones dinámicas. En esta diapositiva y en la siguiente les propongo dos actividades sencillas para ver si pueden identificar los tipos culturales. En este caso tienen 4 empleados que, según les cuento aquí, tienen 4 comportamientos distintos. Ustedes saben que los comportamientos de los empleados están moldeados por la cultura organizacional, en particular responden a determinados valores. Entonces, bueno, en base a esto identificarán a qué tipo de cultura están respondiendo estos comportamientos. Y lo mismo en la diapositiva siguiente, donde tienen 2 casos empresariales sencillos. Recuerden que si bien tienen la explicación de esta presentación, pueden recurrir al material, obviamente, y ante cualquier duda pueden recurrir al foro de preguntas. Bueno, para terminar con este punto del programa vamos a introducir 2 conceptos más. Antes de hacerlo les pido que analicen esta diapositiva que trae una comparación entre los valores que son importantes en la cultura japonesa y en la cultura norteamericana. Es decir, para la sociedad japonesa es importante el colectivismo, el trabajo en grupo, mientras que para la norteamericana lo es el individualismo, o sea, premia el individualismo. Por otro lado, la sociedad japonesa premia la paciencia y espera obtener resultados a largo plazo, y la norteamericana pone el foco en la inmediatez y en los resultados en corto plazo. Es decir, estamos hablando de valores a nivel sociedad que lógicamente van a impactar también o le dan un marco a la cultura organizacional. Entonces, las sociedades tienen sus propios supuestos o ideas acerca de cómo se deben manejar las personas, las relaciones entre las personas y cómo deben manejarse en su relación con el entorno, y tienen sus valores propios que guían el comportamiento. Y la industria en que opera la organización también tiene supuestos y valores propios. Y la combinación de estos supuestos o macrocultura impactan o de alguna forma le dan marco a la cultura de la organización. Por otro lado, tengamos en cuenta que nos hemos referido a organizaciones que imaginamos
supongo que imaginarán, con una única cultura fuerte, una cultura robusta, donde todos los miembros, donde todos los empleados adhieren a los valores de la organización. Pero no siempre sucede eso, o sea, lo natural es que conviva una cultura dominante y varias subculturas. En general, las subculturas responden a distintos puntos de vista, por ejemplo, los que tienen los directivos con otros niveles de la organización, o los que tienen, por ejemplo, los que en la organización están en el área de producción y los que están en el área de venta, o sea, los que están mirando más al mercado. Esto no necesariamente es malo si realmente hay una coordinación o están los valores dominantes ahí de alguna forma coordinando el comportamiento de todos. El problema es cuando esto no se logra. Entonces, desde la subcultura, si no hay un punto de encuentro, digamos, bueno, por ahí se puede dar a que en esa organización haya demasiada actividad política o lucha por el poder. Finalmente intentamos integrar los conceptos que vimos en este punto del programa y principalmente ver si alcanzamos los objetivos propuestos inicialmente. O sea, esperamos que el administrador logre entender la importancia que tienen estos significados compartidos y cómo impactan en las prácticas gerenciales, en el desempeño de la organización, también en la satisfacción de sus empleados y por último en la satisfacción del cliente. Estos significados compartidos que básicamente se componen de supuestos y valores, ¿sí? Y de los cuales, que podríamos decir que son los elementos menos visibles, menos palpables, pero de estos se desprenden símbolos, un lenguaje común, historias, prácticas compartidas, que son sí los elementos más visibles de la cultura. La importancia que tiene la socialización, ya sea a través de historias, ya sea a una primera aproximación de los valores, a que el empleado nuevo entienda la forma de hacer las cosas, porque la socialización finalmente contribuye a robustecer la cultura. Y la cultura fuerte, por supuesto que es importante porque supone la aceptación de estos valores compartidos por todos los miembros de la organización, pero siempre y cuando no sea una limitante para el accionar del gerente. Finalmente, rescatamos ciertos valores que permiten identificar o clasificar las culturas, ubicarlas en cierta tipología. Bueno, les recuerdo que por cualquier duda sobre estos contenidos me pueden consultar a través del foro y por supuesto tienen la bibliografía de apoyo.